¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Pues bienvenidos a esta nuestra tercera sesión semanal. El día de hoy vamos a seguir analizando el gran tópico que veíamos la clase inmediata anterior. Cabe destacar lo que les platicaba sobre el impuesto municipal, lo que nos decía el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. ¿Qué nos decía Carlos Ursúa? Pues que desafortunadamente para nuestro país, la captación de impuesto municipal es sumamente bajo. Haciendo un análisis comparativo con los impuestos que recaudan todos los países de la OCDE, México está situado en el último lugar. Un impuesto municipal, un impuesto predial. Por eso es necesario que toda la federación, de manera conjunta con los estados, pues haga una estrategia para, más bien los municipios, es tarea de los municipios aumentar el impuesto vía predial. Bueno, hay un elemento muy importante que hay que resaltar, es el gasto público, que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque esto va a crear un déficit, el gasto público aumenta a mayor velocidad que los ingresos públicos, jóvenes. Es decir, el gasto, bueno, todavía no vemos a ese personaje, pero el gasto crece a mayor velocidad que los ingresos públicos. Y esto no hay que ser un erudito en la economía o demás para darse cuenta. Simplemente analizando cuál es el ingreso y el egreso por parte de los países, podemos deducirlo. Pero no somos los primeros que hemos llegado a esta conclusión. Hay una ley de un gran personaje, un personaje conocedor de este tema, que se le denomina la ley de Wagner. Antes de continuar, vamos a seguir proyectando. Muy bien, la ley de Wagner. Cortamos el PEF. Ok, ahorita seguimos con el clasificador por objeto del gasto, el COG. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la ley de Wagner, jóvenes? Pues establece esta relación ingreso-gasto y enfatiza la incapacidad que tienen los estados, la incapacidad que tienen las naciones para generar ingresos públicos. Y los ingresos públicos son necesarios para el desarrollo de los países. Sí o sí, no hay otra opción. Ojo con la ley de Wagner, esa incapacidad de poder generar mayores ingresos. Es decir, los ingresos crecen a mayor velocidad que los gastos. Pero bueno, jóvenes, en México existe una clasificación igual que los ingresos, pero pues de los egresos, ¿no? Ustedes iban al CONAC, al Consejo Nacional de Armonización Contable, contadores, eso va a ser el pan de todos los días, principalmente aquellos que se quieren dedicar a la contabilidad gubernamental, que es sumamente interesante, sumamente importante. Pues, ¿qué nos dice ese COG, ese clasificador por objeto del gasto? Vamos a la diapositiva. Ahí podemos observar la filmina, pues que el COG va a registrar todos los gastos que se realizan en un proceso presupuestario. Ya repetimos nuevamente, ya lo vimos, el proceso presupuestario abarca del 1 de enero al 31 de diciembre. Este va a ordenar todos los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo a la naturaleza de los bienes. Ahorita vamos a observar cuál es la clasificación. Lo clasifica en capítulos. Capítulo 1000, capítulo 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. 9 capítulos. Ahorita vamos a ver el capitulado de manera muy general para poder observar cuál es esa clasificación. En los bienes, servicios y activos y pasivos financieros en el ejercicio fiscal. Ya dijimos cuál es la duración del ejercicio fiscal. Muy bien. Entonces vamos a observar cuál es esta clasificación, ¿no? Vamos
Vamos a cambiar de línea. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. El primer capítulo, pues es el capítulo 1000, que tiene que ver con los servicios personales. Ahorita vamos a analizar de manera muy general, capítulo por capítulo, y vamos a dar énfasis principalmente en el capítulo número 1000, servicios personales, la nómina de los burócratas, la nómina de los trabajadores del Estado. Como les platicaba ahorita, ¿no? 9 capítulos, del 1000 al 9000. Primero, servicios personales. Segundo, materiales y suministros. Tercero, servicios generales. Cuarto, las transferencias. Quinto, subsidios y otras ayudas. Ojo con esto, ahorita en Durango hay un escandalazo por este capítulo 4000. Ya lo analizamos, ¿no? Transferencias, asignaciones, subsidios, es interesante. Capítulo 5000, pues bienes muebles, bienes inmuebles e intangibles. 6000, inversión pública. 7000, inversiones financieras. 8000, participaciones y aportaciones. Ahorita les voy a dar un dato estadístico que nos va a dar tristeza. Deuda pública, la deuda forma parte de, sí o sí, del Estado, tanto a nivel municipal, tiene deuda estatal y federal. Eso sí, existen lineamientos que permiten hasta cierto punto generar endeudamientos. Pero pasó algo muy específico ahora en el caso de Colima. Ahí vamos a ver qué pasó con Colima, pero ya en otra clase. Pero bueno, jóvenes, ya vimos la clasificación por objeto del gasto, ¿no? Como les comentaba, vamos a resaltar el capítulo número 1000. Pues ¿qué conforma el capítulo 1000? Pues todos los sueldos. ¿A quién? Al personal permanente. ¿Quién es el personal permanente? Pues los sindicalizados, honorarios asimilables a salarios, al personal eventual, esas compensaciones que se le hacen al servidor público, las cuotas de seguridad social, al ISSSTE, aportaciones a fondo de la vivienda, al FOBISTE, IMSS para los trabajadores de las empresas, Infonavit para los trabajadores de las empresas del sector privado, aportaciones para el sistema del retiro. Es decir, todo eso, jóvenes, va a formar parte del capítulo número 1000, servicios personales. Trabajadores permanentes, trabajadores eventuales, asimilables a salario, de confianza, etc., etc. No sé si por ahí se me pasaba, ahorita que recuerdo, la clase inmediata anterior veíamos los ingresos del Estado. Y por ahí veíamos los impuestos estatales. Está pronósticos para la asistencia pública. Pronósticos para la asistencia pública. En Durango hay un impuesto estatal. Y bueno, exactamente no es directamente para pronósticos, es para juegos de azar, lotería, etc., etc., premios, sorteo. Y, por ejemplo, ¿quién ha jugado pronósticos? ¿No? Pues en pronósticos tasan cada estado, creo que Zacatecas, si no mal recuerdo, tasa con 1% este ingreso. En promedio los estados lo tasan al 6%. Eso ya depende de cada estado, ya promediando. Se me pasa. Pero ahora vamos a ver la Cámara de Diputados. Van a decir, profesor, ¿qué me importa a mí la Cámara de Diputados? Pues vamos a analizarla de manera muy general. La Cámara de Diputados, jóvenes, les pregunto por cuántos diputados está compuesta. Pues está compuesta por 500 diputados. A estos 500 diputados se dividen. Bueno, no es que se dividan, sí, hay una división, si es correcta la palabra. Es decir, 300 diputados los elige el pueblo.
los elegimos nosotros mediante la votación. A la votación inmediata anterior nos tocó participar en ese proceso. Elegimos en el estado de Durango 4 diputados de mayoría relativa. Es decir, mediante el sufragio elegimos 4 diputados. Durango está compuesto por 4 distritos federales. A las urnas a votar. Y 200 diputados son o llegan al Senado según el principio de representación proporcional. 200. Entonces, recapitulando, 500, 300 ganan en las urnas, es decir, mayoría relativa, y 200 por representación proporcional. ¿Quién nos representa en Durango? Les invito a que investiguen y que lo sigan, jóvenes. De veras, el diputado federal debe representar al pueblo de Durango, en este caso. Generar proyectos productivos para que llegue la inversión pública a Durango. Es decir, ahí es donde se pelea el presupuesto de egresos de la federación. Ah, pero ¿qué es el PEF? Hemos venido abordando, lo hemos escuchado. El PEF, chalala, chalala. Pero ¿qué es el presupuesto de egresos de la federación? Pues es un documento. Es un documento jurídico, financiero, que establece todas las erogaciones que va a realizar el gobierno federal en un ejercicio fiscal, 1 de enero, 31 de diciembre. Ojo, van a decir, profesor, ¿cómo aburre con su ejercicio fiscal? Pues sí, jóvenes, pero el ejercicio fiscal, desafortunadamente, en el momento del examen se les va. Le ponen del 1 de enero al 31 de enero. Pues no, ¿verdad? Ojo ahí con eso. Lo autoriza la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, el Congreso de la Unión. Ya veíamos, ¿no? Que la ley de ingresos la aprueba la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pues el presupuesto no. El presupuesto solamente lo aprueba la Cámara Baja, porque los diputados nos representan a nosotros, representan al pueblo. Excelente, ¿no? El PEF, el presupuesto de egresos de la Federación. Ok, va que va. Ya vimos lo que es el PEF y aquí les comentaba, jóvenes, tanto de las aportaciones como las participaciones. Vamos a recordar qué nos decían tanto las aportaciones como las participaciones.
Buenos días, señorita. Oiga, ¿me puede apoyar prestándome su plancha, por favor? Gracias. Sí, sí, adelante. Buenos días.
Una plancha, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Roy. Gracias, amigo. ¿Cómo anda? ¿Y listo? ¿Cómo cargar su bracita? Allá, quita ese. No, yo, mire. Ah, sí.
¿Ya tenían o bajó por ella? Ella me está diciendo en las